Bienvenidos a esta presentación en la cual vamos a hacer énfasis en el papel de la clínica forense dentro de la medicina legal y forense, y nos vamos a centrar un poco más en el caso particular del estudio de los lesionados en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. En primer lugar, señalar que normalmente tendemos a considerar, o el público general tiende a considerar, que el lugar más normal para el médico forense pues sería los que vemos en estas imágenes, o en un levantamiento de cadáver, el reconocimiento de una escena, o en una autopsia, el reconocimiento de unos restos. Esta es la imagen que todo el mundo tiene de la televisión o de las películas, etcétera, pero en realidad tendríamos que decir que probablemente la mayor parte de nuestras horas de actividad profesional las llevamos a cabo no con sujetos muertos, sino con sujetos vivos, con personas presuntamente lesionadas con motivo de algún delito a las cuales hay que evaluar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 355, señala que el médico forense tiene como función también, aparte de, como también ha señalado la ley, del reconocimiento de las personas fallecidas, dar parte al juez del estado en que se encuentran las personas supuestamente lesionadas, de los cambios que se van produciendo, de las distintas modificaciones en su estado, y por último dar parte del momento en que se ha producido la curación o la estabilización de esas personas en sus lesiones. ¿En qué consiste, por lo tanto, el examen clínico forense? En primer lugar, tenemos que determinar si existen lesiones. Y determinar si existen lesiones, en este caso, no es solo el concepto clínico, en el sentido de los médicos clínicos, de los médicos asistenciales. No es solo determinar si existe una determinada entidad patológica. El concepto médico-legal de lesión implica esa entidad patológica más una causa que produce esa entidad patológica, y un nexo causal que nos ponga en relación esas lesiones, ese dato patológico, como digo, y esa causa. Por lo tanto, no es solo determinar si existe, por ejemplo, una fractura, sino determinar si esa fractura puede haber sido producida con motivo de unos determinados hechos, y qué mecanismo ha dado lugar a que esos hechos produzcan esa fractura. Por lo tanto, tenemos que determinar si existen esas lesiones, como digo, producidas por unos determinados hechos, y si es que existen esas lesiones, tenemos que especificar cuáles son esas lesiones, tendremos que especificar el tiempo que esas lesiones tardan en curar, y tenemos que especificar también las secuelas, es decir, las lesiones permanentes, residuales, que quedan en la persona después de haberse producido la estabilización de las lesiones. Aquí tendríamos que añadir también no solo el tiempo de curación, sino qué tratamientos han sido necesarios para producir esa curación, porque de eso va a depender tanto la calificación penal que pueden tener los hechos, como el tipo de reparación o de indemnización que puede recibir la persona. Pero no termina aquí el papel de la clínica forense. También, a diferencia de lo que puede hacer el médico asistencial, nosotros nos interesa saber si no existen lesiones que podamos achacar a unos determinados hechos, determinar también si existe la posibilidad de que la persona esté simulando, es decir, si existe la posibilidad de que la persona no sea realmente, por lo tanto, una víctima de esos hechos. En cuanto al caso de los atentados del 11 de marzo en Madrid, teniendo presentes estos objetivos que acabamos de señalar,
se organizó un equipo de 3 forenses para dedicarse al reconocimiento de estas personas, de estas presuntas víctimas. Todas las presuntas víctimas fueron examinadas por 2 médicos, es decir, de ese equipo de 3 médicos, todas ellas fueron examinadas al menos por 2 de los médicos. Se garantizó al equipo de forenses de esta unidad de trabajo en la Audiencia Nacional el acceso a toda la documentación del sumario, cuya importancia señalaremos después, y la exploración el reconocimiento de estos pacientes consistió, por un lado, en el interrogatorio que se llevó a cabo de cada una de estas personas y la exploración. Hay que señalar que las personas que nos llegan para ser exploradas, en este caso, como en realidad en cualquier caso judicial, no son necesariamente personas que han denunciado unos hechos. Son personas de las que consta de alguna manera que han podido ser víctimas de estos hechos. Existe la obligación por parte de los médicos asistenciales de emitir un parte de lesiones cuando atienden a una persona que ha podido sufrir cualquier tipo de lesión violenta, aunque fuese de escasa entidad, y mediante estos partes de lesiones pues se acaba recabando la identidad de las personas que han podido ser víctimas, se hizo en este caso, y se las busca activamente. Se las busca activamente y además se las requiere para presentarse ante el juzgado, es decir, no es una acción opcional por parte de la víctima presentarse si se cree perjudicada, puesto que estamos hablando de delitos que se persiguen de oficio. Estas personas son requeridas para declarar y ser examinadas en el juzgado con motivo de estos hechos. En cuanto a los resultados de esta actividad que se llevó a cabo en la Audiencia Nacional, en la cual tuve el honor de participar, tenemos que exploramos a casi 2.800 personas supuestamente lesionadas. De ellos se determinó que 1.755 eran lesionados, a los cuales se les aplicó, a cada uno de estos lesionados se les aplicó una calificación de un homicidio en grado de tentativa. Por otro lado, tuvimos 279 personas que presentaban lesiones, pero lesiones que, según dijimos al principio, no podíamos poner en relación con estos hechos. Es decir, personas que, habiendo estado presentes en estos hechos, presentaban algún tipo de lesión que podía crear confusión, pero no relacionada con los hechos. Tuvimos también un pequeño número de casos, hasta 35, de personas que ni presentaban lesiones ni habían estado presentes en los hechos, pero que presentaban algún tipo de patología que erróneamente, por un error, diríamos administrativo, habían sido asignados a estos hechos. Por eso decimos la importancia de requerir, de buscar activamente a las presuntas víctimas, y estas personas acudieron y manifestaron que ellos no habían sido víctimas de estos hechos. Y por último, tuvimos este número, 721 casos, de falsas alegaciones de víctimas, es decir, de víctimas, bien con alguna lesión o bien sin ella, que alegaban haber estado presentes en estos atentados y la investigación de esas personas condujo a la conclusión de que no habían estado realmente presentes. Estos mismos datos los vemos en este cuadro, en este diagrama de sectores. Representamos. Aquí podemos precisamente ver la importancia, es todo este sector que estamos señalando, la importancia, el número tan elevado de estas personas que no eran realmente víctimas, personas que eran simuladores. Esto, desde el principio, en la instrucción se planteó la importancia de determinar, se nos pidió expresamente que determinásemos la presencia de estos supuestos simuladores, debido no solo a lo que pueda constituir un
un fraude o un intento de conseguir una ganancia ilegítima, sino sobre todo con vistas a mantener la presunción de inocencia. A menudo desde el profano, en medicina legal o en ciencia jurídica, pues se tiende a pensar que no tiene ninguna implicación más el alegar ser víctima de unos hechos. Pero, aunque hayamos tenido un determinado delito, con un determinado número de homicidios, un determinado número de homicidios en grado de tentativa también, la persona, el reo, sigue teniendo derecho a que en cada caso, uno por uno, se demuestre realmente que ha habido delito o no. Es decir, la persona tiene derecho, aunque haya cometido un delito, a que no se le acuse de mayor número de delitos de los que ha cometido. De aquí la importancia de despistar todos estos casos de falsas víctimas.